Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Caminando Pedro con Jesús, se regresó y vio que detrás de ellos iba el discípulo a quien Jesús tanto quería, el que en la cena se había recostado en el pecho de Jesús y le había preguntado al Señor quién era el que lo iba a traicionar. Al verlo, le preguntó Pedro a Jesús: Señor, ¿y con él qué va a pasar? Jesús respondió: si yo quiero, él seguirá presente hasta mi vuelta, y eso no es cosa tuya. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versos 20 al 25. El testigo de Dios en el mundo tiene muy clara su misión y despeja cualquier tipo de dudas. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 19 de mayo, año 2018. Termina el escrito del Evangelio según San Juan en ese capítulo 21 hasta el versículo 25, dejando muy clara la idea, la misión de un testigo del Señor. Un verdadero discípulo de Dios, como conoce muy bien su misión, y la misión, como tiene un carácter universal, despeja cualquier tipo de dudas. Cualquier actitud, cualquier comentario que pretenda dañar a un testigo, a un discípulo, a un comunicador de las cosas de Dios, inmediatamente salta a la vista y el testigo entra a corregir, porque esa es una de las funciones del testigo. La función del testigo no es presionar a los demás, ni echarle la culpa a los demás, ni preocuparse por los defectos de los demás, sino ayudar a los demás y servir a los demás. Por eso es tan importante que el testigo y el discípulo tengan muy evidente en su conciencia cuál es su misión. La Sagrada Biblia nos regala dos ejemplos para el día de hoy. El primer ejemplo lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en ese capítulo 28, a partir del verso 16. Y ubicados en ese ambiente de San Pablo, ya en la ciudad de Roma, ya el Hijo de Dios, Dios mismo, le había advertido a San Pablo que siguiera predicando con mucha tenacidad la palabra como un verdadero testigo, de la misma manera que él lo hizo en la ciudad de Jerusalén, también lo hiciera en la ciudad de Roma, y lo cumplió. Y ya estando en la ciudad de Roma, él explica la razón de su presencia en esa ciudad. Dice San Pablo: yo no he hecho nada contra nuestro pueblo, ni contra las costumbres de nuestros mayores, pero me pusieron preso en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Después de haberme interrogado, querían dejarme en libertad por no encontrar en mí motivo ninguno para condenarme a muerte. Explica la razón el testigo. El testigo siempre tiene una explicación muy valedera y muy contenciosa, porque tiene mucha conciencia de lo que él debe hacer. En el testigo se configuran como dos ideas: el ser del testigo y el quehacer del testigo. Cuando las dos logran unirse perfectamente, el ser de una persona y el quehacer de la persona, y juegan conjuntamente las dos realidades, el testigo siempre saldrá adelante.
Y el testigo logrará la plenitud, logrará la perfección de ser un verdadero testigo y terminará con las consecuencias que se puedan convenir. Entonces el testigo siempre estará atento a su ser y a su quehacer. Pablo termina su vida en la ciudad de Roma y cuenta la Sagrada Escritura que tomó un cuarto en arriendo y recibía a todos los que iban a visitarlo, les predicaba el reino de Dios, e enseñaba lo referente al Señor con toda libertad y sin obstáculo. Tenía un centinela que vigilaba el apartamento donde él estaba arrendado. El testigo termina muy bien su misión, dispensa cualquier tipo de dudas que se vayan presentando, aclara los motivos y está convencido de lo que está haciendo. De igual manera, Jesús de Nazaret es el mejor ejemplo de aquella persona que está muy convencida de ser testigo y de su misión. Cuando Pedro interroga a su maestro, ¿qué va a pasar con el discípulo amado? Se supone que el discípulo amado es Juan, y se supone que Pedro está como muy interesado en saber ¿y para dónde va a coger? Parece que está más interesado en la vida de Juan que en ser testigo y en ser discípulo. En el quehacer del testigo debe haber un privilegio en lo que hace el testigo y la misión que cumple. No inmiscuirse en la vida de las demás personas, porque cada uno es testigo y como es testigo de Dios, tendrá que rendirle cuentas a Dios. No somos nosotros los que tenemos que pedirle cuenta a los demás testigos. Por eso el maestro le responde de una manera tan segura a Pedro: si yo quiero, él seguirá presente hasta mi vuelta, y eso no es cosa tuya. Así como frenteando a San Pedro y diciéndole las cosas son muy claras: preocúpate mucho por ser un buen testigo y conocer muy bien la misión que debes realizar. Los demás testigos, cada uno realizará su propia misión, y quedó un testimonio del testigo. Y en ese cuarto evangelio que tiene la Santa Biblia, en los últimos versículos se va a descubrir ese gran testigo. Y dice el evangelio: pero Jesús realizó muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, creo que no cabrían en el mundo los libros que habría que escribir. Eso da testimonio del testigo, eso da fe del testigo. Los historiadores bíblicos hacen destacar que en esa época no se hablaba tanto de la palabra autor, como hoy en día hablamos del autor de un libro, el autor de una obra, o hablamos de los derechos del autor. En esa época y en la antigüedad hablaba era el testigo, y el testigo dejaba testimonio de toda su misión. Lo deja por escrito o lo deja en el alma y en el corazón de todos los que lo conocieron, los que disfrutaron de ese testigo. Por eso el testigo debe ser un personaje que, teniendo muy clara su misión, en cualquier momento puede resolver una duda. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de